un espíritu incorrecto, una estructura mental incorrecta, contamina la unción, contamina el don, contamina la asignación. Entonces, hay muchas personas que van a empezar en una asignación, pero no van a terminar. ¿Usted sabe por qué no van a terminar? Porque Dios lo va a tronchar en el camino. Y usted dirá, ¿y Dios puede hacer eso? Sí, Dios lo va a tronchar. Hay personas que van a empezar muy bien, pero en el camino Dios los va a detener. El mismo Dios los va a detener. ¿Por qué? Porque la asignación está contaminada, el don está contaminado y la unción está contaminada. Entonces, ¿qué va a hacer Dios en este sentido? En ese sentido, Dios lo que va a hacer es que te va a limitar, te va a detener. ¿Por qué? Porque estás dañando. Eso hace un espíritu incorrecto. Eso hacen las fragmentaciones, los traumas que nosotros tenemos. Llevan a que Dios tome la determinación de detenernos, porque no estamos cumpliendo con el ideal de Dios. Dios tiene un ideal, Dios tiene un propósito, Dios tiene un plan. Pero si nosotros no estamos manejándonos correctamente como Él espera, Él nos va a detener. Por eso dice la Biblia, el mismo Jesús hablando en el Evangelio de Juan capítulo 15, que Él es la vid verdadera, que nosotros somos los pámpanos y que su padre es el labrador. Y él dice que todo pámpano que en él no lleva fruto, ¿qué dice la Biblia? Él lo va a cortar. Entonces nosotros vemos que hay personas que empezaron pero que no van a terminar. Lamentablemente no van a terminar. Y hay personas que uno cree que es Satanás, que no es Satanás, es Dios que lo está deteniendo. Es Dios, porque la Biblia dice que Dios resiste a un cierto tipo de personas. ¿Qué significa resistir? Significa ponérsele delante para que no avance. Entonces muchas veces estamos reprendiendo al adversario, estamos reprendiendo a las fuerzas del mal, estamos reprendiendo aquí, estamos reprendiendo allí, y no nos estamos dando cuenta que quien nos está confrontando, quien nos está resistiendo es Dios. La paz de nuestro Señor Jesucristo sea contigo y con los tuyos en este maravilloso día. La paz del Señor sea con tu casa y con todo lo que está bajo tu autoridad. Que el Eterno te favorezca grandemente en este día. Y el ministro Jorge Ogando de este lado, y gozosos, alegres de que estemos por aquí una vez más para compartir la palabra del Eterno con cada uno de ustedes. Hemos estado hablando, tratando un tema bien interesante. Siempre digo lo mismo. Siempre digo que el tema es interesante, pero sí, el tema es interesante. Hemos estado hablando acerca de la sanidad interior o sanidad del alma. Y hemos estado tratando algunos puntos bien interesantes con relación a este tema. Estuvimos hablando acerca de la importancia de poder ejercer dominio, señorío en nuestro interior, y lo importante que es. Estuvimos también tratando acerca entramos a un tema diferente dentro de la misma rama de la sanidad interior, y es acerca de los espíritus incorrectos. Y en los videos pasados hemos estado diciendo que un espíritu incorrecto no era una entidad demoníaca, sino que dijimos que un espíritu incorrecto era una estructura mental incorrecta. Y cuando nosotros analizamos las escrituras nos damos cuenta que la Biblia le llama espíritu al viento, le llama espíritu a los ángeles, le llama espíritu a las fuerzas del mal, pero que también la Biblia le llama espíritu al carácter. Amén. La Biblia también puntualiza el término espíritu refiriéndose en el sentido del carácter, dando a entender que si ignoramos el contexto en el que el término espíritu es utilizado, podríamos confundir el término, porque la Biblia, específicamente la Reina Valera, que es la que más nosotros utilizamos, le llama espíritu al viento, le llama espíritu al alma, le llama espíritu a los demonios, a los ángeles, etc. Pero también le llama espíritu al carácter. Entonces, por eso el término espíritus incorrectos, dando esto a entender que es una estructura mental incorrecta, un carácter incorrecto. Estuvimos diciendo también que este espíritu incorrecto nace en el seno del hogar. O sea, estas estructuras mentales incorrectas nacen en el seno del hogar. ¿Qué significa eso? Que lo que un niño vaya a hacer determina mucho el cómo se haya criado. Amén. Por eso el proverbista Salomón dice
instruye al niño en su camino, y cuando fuere viejo no se apartará de él. Curiosamente, nosotros relacionamos esto con el camino del Señor, y realmente la Biblia no se está refiriendo a eso. O sea, el proverbista Salomón no se está refiriendo al camino del Señor, aunque pudiera aplicarse. Pero a lo que el proverbista Salomón se está refiriendo es al camino del niño. ¿Qué significa eso? Instruye al niño en el camino de él, en el camino del niño, y cuando fuere viejo no se va a apartar de esa instrucción. ¿Por qué? Porque de acuerdo a la mentalidad judía, cada persona nace con un destino profético, y el padre, que es verdad el responsable de identificar ese destino, tiene que instruir al niño o formarlo con relación a lo que él está observando que es el niño. No sé si me doy a entender. O sea, cuando el niño nace, el padre, por la capacidad que Dios le ha dado, puede discernir el destino del niño. Entonces, en vez de colocarlo aquí y allí, lo coloca específicamente en donde el niño puede fluir, en donde el niño puede dar. Entonces, esa es la idea. Instruye al niño en su camino, y cuando fuere viejo entonces no se apartará de él. Podemos verlo en el caso de José y de Jacob. Cuando José nace, Jacob se da cuenta que este muchacho tiene una asignación distinta a la de sus hermanos. Y como él nota esa asignación distinta, entonces trata a José de acuerdo a la asignación con la que él se dio cuenta que José nació. Entonces es por eso que usted ve que él le coloca un manto diferente, le coloca una túnica diferente. Aparte de la variedad de colores, la túnica tenía un tamaño distinto. Era más largo, probablemente le llegaba a los tobillos. También de manga era más largo. Las túnicas que generalmente se utilizaban en la antigüedad, los hombres de trabajo, tenían la manga más corta para que así pudieran tener mucho más agilidad en la labor. Pero la túnica que Jacob le hizo a José, esta tenía las mangas largas, era una túnica mucho más extensa. Eso implica que no era una función como la de sus otros hermanos que José iba a hacer. Pero eso Jacob lo notó. Y empezó a tratar a José de acuerdo a la asignación que el niño tenía. Y mucha gente han cuestionado y criticado eso, y han dicho que Jacob se manejó mal porque le dio más privilegio a José. Esto no es cuestión de privilegio. Esto es cuestión de que Jacob vio el destino de José, y conforme al destino de José lo trató. O sea, eso es lo que la Biblia te está diciendo. Trata al niño de acuerdo a su destino. Y es ahí que mucha gente se pierde, porque no logra entender cuál es el destino del niño, y empieza a mezclarlo aquí, empieza a mezclarlo allí, y no lo enfoca específicamente en aquello para lo que el niño ha sido creado. Entonces esta es la mentalidad judía, así los judíos se manejaban. Entonces, ¿dónde nace todo esto? Nace en el seno del hogar. En el hogar es que se determina el destino del niño, en el hogar es que se determina a dónde el niño tiene que llegar. Y hemos estado hablando acerca de esto. Hemos estado hablando acerca de esto. Acerca de que en el hogar se forma. En el hogar se forma. Y hemos estado diciendo que ese carácter incorrecto o correcto se forma en el seno del hogar. Estuvimos hablando ya de un espíritu incorrecto, el espíritu de orfandad. Estuvimos diciendo que esta estructura mental es dañina. ¿Por qué la estructura mental de orfandad es dañina? Porque estuvimos explicando que cuando el niño se cría con esta ausencia paterna, ya sea que el padre esté vivo o el padre haya fallecido, una vez está en el Señor, ese espíritu de orfandad va a estorbar al niño en su relación con Dios, o al adulto en este sentido, en su relación con Dios. No puede percibir a Dios como padre, no puede relacionarse en una
valga la redundancia, en una relación de intimidad, de estrechez, porque el muchacho tiene una estructura mental incorrecta, tiene esa condición de orfandad, y todo esto le va a afectar en su relación con Dios. Y esto es muy importante que nosotros lo entendamos, porque muchos dentro de la iglesia, dentro del pueblo de Dios, están siendo afectados por esta realidad. Personas que tienen grandes ministerios, grandes llamados de parte de Dios, personas que tienen una asignación poderosa de parte del Señor, pero ellos están estropeando su destino por la actitud que toman. Grandes dones. Muchas veces tenemos dones maravillosos de parte del Eterno, y el Eterno ha puesto muchas capacidades en nosotros, pero cuando ya nos relacionamos un poquito más íntimamente, nos damos cuenta que tenemos problemas, nos damos cuenta que tenemos deficiencia, nos damos cuenta que tenemos un sinnúmero de situaciones internas que de alguna manera u otra contaminan la asignación, contaminan el don. Entonces, no importa cómo fluyamos en el Espíritu, no importa qué tipo de don se nos haya prestado para administrarlo, no importa en la manera en la que el Espíritu Santo pueda fluir para bendición de su iglesia a través de nosotros, si nosotros no manejamos, valga la redundancia, estas condiciones, no vamos a crecer, no lo vamos a desarrollar. Y aunque si bien es cierto, hay ciertas puertas que el don va a abrir, lamentablemente nuestro mal manejo las va a cerrar. Y nosotros nos llenamos la boca de decir, no, que Satanás está cerrando la puerta, y que si la puerta la abrió Dios, nadie la puede cerrar. Eso es cierto hasta cierto punto, valga la redundancia. Si el Señor te abrió una puerta, o si el don te abrió una puerta y tú te manejas mal, vas a cerrar la puerta, y no es Dios que la está cerrando, la puerta la está cerrando tú. La puerta la está cerrando tú. Las herramientas que el Eterno nos ha dado no son herramientas para dañar, no son herramientas para malograr, no son herramientas para estropear, no, son herramientas para edificación. Es lo que el apóstol Pablo le habla a la iglesia, y le dice que se nos han dado dones maravillosos conforme a la gracia que el Eterno le ha dado a cada quien, pero es para edificación. O sea, el objetivo de estos dones es para edificar, pero un carácter contaminado, una estructura mental incorrecta, un espíritu incorrecto, lo que hace es que contamina el don, contamina la asignación y contamina la unción. Eso es importante que usted lo entienda. Una persona con un espíritu incorrecto, una estructura mental incorrecta, contamina la unción, contamina el don, contamina la asignación. Entonces, hay muchas personas que van a empezar en una asignación, pero no van a terminar. ¿Usted sabe por qué no van a terminar? Porque Dios lo va a tronchar en el camino. Y usted dirá, ¿y Dios puede hacer eso? Sí, Dios lo va a tronchar. Hay personas que van a empezar muy bien, pero en el camino Dios los va a detener. El mismo Dios los va a detener. ¿Por qué? Porque la asignación está contaminada, el don está contaminado y la unción está contaminada. Entonces, ¿qué va a hacer Dios en este sentido? En ese sentido, Dios lo que va a hacer es que te va a limitar, te va a detener. ¿Por qué? Porque estás dañando. Eso hace un espíritu incorrecto. Eso hacen las fragmentaciones, los traumas que nosotros tenemos. Llevan a que Dios tome la determinación de detenernos, porque no estamos cumpliendo con el ideal de Dios. Dios tiene un ideal, Dios tiene un propósito, Dios tiene un plan. Pero si nosotros no estamos manejándonos correctamente como Él espera, Él nos va a detener. Por eso dice la Biblia, el mismo Jesús hablando en el Evangelio de Juan capítulo 15, que Él es la vid verdadera, que nosotros somos los pámpanos y que su Padre es el labrador. Y Él dice que todo pámpano que en Él no lleva fruto, ¿qué dice la Biblia? Que Él lo va a cortar. Entonces, nosotros vemos que hay personas que empezaron, pero que no van a terminar. Lamentablemente no van a terminar. Y hay personas que uno cree que es Satanás, que no es Satanás, es Dios que lo está deteniendo. Es Dios.
Porque la Biblia dice que Dios resiste a un cierto tipo de persona. ¿Qué significa resistir? Significa ponérsele delante para que no avance. Entonces, muchas veces estamos reprendiendo al adversario, estamos reprendiendo a las fuerzas del mal, estamos reprendiendo aquí, estamos reprendiendo allí, y no nos estamos dando cuenta que quien nos está confrontando, quien nos está resistiendo, es Dios. Por eso las reprensiones no nos están sirviendo, los ayunos no nos están sirviendo, las vigilias no nos están sirviendo. ¿Por qué? Porque quien se nos puso en el frente para resistirnos fue el mismo Dios. Y esta realidad para mucha gente no es realidad, pero para nosotros que ya somos, por la misericordia de Dios, predicadores de la palabra, y uno se mueve aquí, se mueve allí, va conociendo gente, uno se da cuenta de estas cosas. Hay personas que no entienden esto y que no perciben estas realidades, pero es así. Hay personas que tienen el don contaminado, hay personas que tienen la unción contaminada, hay personas que tienen la asignación contaminada. Entonces, al tener las herramientas que el Eterno les ha otorgado para edificación bajo contaminación, el Eterno lo que hace es que los detiene. Lamentablemente. Entonces, de ahí nace la importancia de estar sanos, tanto espiritual como emocionalmente. Necesitamos estar sanos. Una persona enferma no puede tener una asignación sana ni efectiva, ni mucho menos plena. Una persona emocionalmente enferma, espiritualmente enferma, lo que hace es que también enferma y contamina. Tanto la unción, el don, la asignación, y a las personas que están bajo su autoridad también los contamina. Saúl estaba enfermo. ¿Y qué pasó con Saúl? Empezó a perseguir a David. ¿Con qué intención? Con la intención de matarlo. ¿Pero por qué Saúl quería matar a David? Quería matar a David por celos. ¿Y qué estaba utilizando Saúl para matar a David? Su influencia como rey, su unción como rey, su investimenta de rey. Eso era lo que él estaba usando para matar, para perseguir a David con la intención de eliminarlo. Lo mismo que Dios le entregó para beneficiar al pueblo, era lo mismo que él estaba utilizando para destruir al pueblo. ¿Y qué había hecho David? ¿Qué le había hecho David a Saúl? Nada. Lo único que David había hecho era beneficiar tanto a Saúl como al pueblo. Y una batalla que no pudo Saúl lidiar, una batalla que los hombres de Saúl no pudieron lidiar, la lidió David. La enfrentó David. Entonces David lo único que hacía era favorecer al pueblo. Pero ¿qué pasaba con Saúl? Saúl estaba enfermo, y por cuanto Saúl estaba enfermo, su unción la contaminó, la asignación y el don que tenía de Dios lo contaminó. Y es lamentable, pero es así. Necesitamos sanar. Y aunque usted se vaya a sentir mal con esto, y aunque los líderes que me vayan a escuchar se vayan a sentir mal con esto, hay muchos líderes que necesitan sanar. Lamentablemente están en el mismo caso y en la misma condición que estaba Saúl. Pero la idea de Dios no es acusarte, la idea de Dios no es condenarte, la idea de Dios es que tú entiendas que necesitas sanidad y que tienes que buscarla. Tienes que buscarla. No es posible que tú toleres más tiempo la condición en la que tú te encuentras, porque el propósito de Dios es que avances, el propósito de Dios es que crezcas, el propósito de Dios es que su reino a través de ti sea ensanchado. Ese es el propósito de Dios. Entonces, un espíritu incorrecto es una fuente de contaminación. Un espíritu incorrecto es una fuente de contaminación. Lo contamina todo. Todo lo contamina. Entonces, aparte de este espíritu de orfandad, hay muchos otros espíritus u otras estructuras mentales incorrectas. Una de ellas es el espíritu de sicario. ¿Qué significa eso? ¿Qué es un sicario? Un sicario es aquel que quita la vida. Amén. Eso es un sicario. Y lamentablemente hay muchas personas que están tomando el rol de sicarios. ¿Por qué? Porque están emocionalmente enfermos y entienden que ellos son los sicarios de Dios y que Dios los contrató a ellos para que hicieran ese acto de sicariato.
Cuando usted analiza las Escrituras, usted se da cuenta que Jesús iba de camino a Jerusalén y él quería detenerse en una aldea próxima. Y cuando él envía a sus discípulos para que ellos le fueran a preparar la morada en esa aldea, la Biblia dice que cuando los discípulos van, los moradores de esa comunidad no quisieron aceptar a Jesús allí. Y cuando los discípulos se devuelven y le dan el informe a Jesús y le dicen que los moradores de aquella región no lo querían aceptar allí. Y dos de los discípulos de Jesús le dijeron al maestro: Señor, ¿qué hacemos? Mandamos a que caiga fuego del cielo y que los consuma a todos, como hizo Elías. Oiga, ¿cuál es la mentalidad que esta gente está manejando? Entonces, ellos le están diciendo a Jesús: ¿qué hacemos? Pedimos a que caiga fuego del cielo y que los consuma a todos, como hizo Elías. Y dice la Biblia que Jesús los regañó, los reprendió. ¿Y cuál fue el argumento que Jesús utilizó? Ustedes no saben de qué espíritu son. O sea, ustedes no saben cuál es la estructura. Ustedes no conocen cuál es mi misión. Ustedes no conocen cuál es mi objetivo, cuál es la meta. Yo no vine a quitarle la vida a nadie. Yo no vine a que nadie pierda su vida. Yo vine para que tengan vida. Ese es el objetivo. Entonces, ¿bajo qué espíritu se estaban manejando los discípulos? Se estaban manejando bajo el espíritu de sicariato. Al igual que el espíritu con el que Saúl se estaba manejando. El espíritu de sicariato. ¿Por qué? Porque quería eliminar a David. Quería sacar a David de circulación. Y ambos eran, ¿qué eran ellos? Ambos eran ungidos. Saúl era ungido, David era ungido. Pero un ungido quería eliminar a otro. ¿Por qué? Porque estaba enfermo. Tenía ese espíritu de sicario. Entonces, aquí el Señor no nos está llamando a perseguir a nadie. Aquí el Señor no nos está llamando a exponer los errores, las dificultades de nadie. Aquí el Señor nos ha llamado a edificar. Aquí el Señor nos está llamando a construir. Aquí el Señor nos está llamando a unirnos para que el reino pueda avanzar, para que el reino pueda crecer. Pero lamentablemente con esta estructura mental incorrecta, que es el espíritu de sicariato, es el espíritu que quiere quitar a la gente del medio, es el espíritu que quiere quitar a la gente de circulación, sacar al otro. No, eso no sirve, eso no funciona así. El responsable de quitar a aquel que él puso es Dios, nadie más. El único que puede, como dijo Jesús, yo soy la vid y mi padre es el labrador. El único que puede cortar de la vid es el Padre. O sea, el único que tiene la autorización para cortar una rama del árbol es el Padre. Porque el Padre es el labrador. Yo no tengo autorización de quitar ninguna rama del árbol. Esa no es mi asignación. Entonces, cuando usted lo que está es buscando destruir al otro, cuando usted lo que esté buscando es quitar al otro de circulación, usted se está manejando bajo un espíritu incorrecto. Ese no es el espíritu de Cristo. El espíritu de Cristo no es perder, el espíritu de Cristo es ganar las almas. Y nosotros como iglesia tenemos un eslogan: vamos a buscar a las almas. Ese es el eslogan. Vamos a buscar las almas que se están perdiendo. Sí, entonces estamos preocupados por los que no han entrado, pero por los que ya entraron perdemos la preocupación. Yo no entiendo eso. O sea, si yo me preocupo por aquellos que están fuera para que vengan, más tengo que preocuparme por aquellos que ya están. Yo tengo que buscar la manera de colaborar para que sean preservados ahí en donde están. Entonces estamos preocupados porque las almas entren, porque las almas vengan, pero aquellos que están dentro lo queremos sacar. No tiene sentido. No tiene sentido ni razón de ser. O sea, ¿cuál es la idea de Dios? La idea de Dios es que nosotros ganemos, siempre ganemos. Y que aquellos que están de alguna manera u otra errados, desviados en medio del camino, busquemos la manera de
de reencaminarlos en el sendero en el cual tienen que caminar. Entonces, aparte del espíritu de orfandad, está esta estructura mental incorrecta que es el espíritu de sicario. Es el espíritu de sicario. ¿Cómo se forma ese espíritu incorrecto? ¿Cómo se forma esa mentalidad incorrecta? Cuando estamos en el seno paterno y todo lo que hacemos está mal. Lo único que recibimos es juicio, lo único que recibimos es censura, lo único que recibimos es condena, lo único que recibimos es golpe. Nunca se nos resalta lo bueno que hacemos, nunca se nos resaltan las buenas cosas. Simplemente se está observando, se está mirando minuciosamente los errores para resaltarlos. Usted hace 20 cosas bien. La misma realidad nos ilustra esto. La realidad que vivimos de la sociedad. Usted hace 20 cosas bien, 50 cosas bien y nadie lo resalta. Pero automáticamente usted comete el más mínimo error, eso lo resaltan. Y tumban todos los méritos obtenidos a través de los otros logros. ¿Por qué? Porque esa estructura mental incorrecta está establecida. Y lamentablemente esto se ha introducido dentro de la iglesia. Esta estructura mental incorrecta, este espíritu de sicariato. Dios no nos contrató a nosotros para que fuéramos sicarios. Dios nos llamó para que su obra avance. El único que está responsabilizado a quitar una rama que no quiera en el árbol es el Padre. Eso fue lo que Jesús dijo. Yo soy la vid, mi Padre es el labrador. Y el pámpano que no lleva fruto, ese lo corta. Y el que lleva fruto lo limpia para que lleve más. Eso es el Padre que lo hace. Eso no soy yo. Esa no es mi asignación. Entonces, ¿cuánto daño nos está haciendo todo esto? ¿Cuánto daño nos están haciendo estas estructuras mentales incorrectas? ¿Cuánto daño nos está haciendo esta condición? Necesitamos sanar. Necesitamos volvernos a Dios. Necesitamos ser restaurados por Él. Necesitamos que el Eterno nos sane. Maravillosos dones, maravillosa asignación, maravillosa unción, pero un carácter incorrecto. Un carácter incorrecto. Ese carácter incorrecto contamina todo lo demás. Y esa no es la idea de Dios. La idea de Dios es que nosotros transmitamos vida. La idea de Dios es que nosotros podamos transmitir esencia. Ríos de agua viva tienen que fluir a través de nosotros para satisfacer a aquellos que están hambrientos, a aquellos que están sedientos, a aquellos que están en necesidad. Ese es el propósito de Dios. Ese es el propósito de Dios. Entonces, podemos notar cómo de alguna manera u otra, dentro de los discípulos, aquellos que estaban caminando de cerca con Jesús, todavía no entendían cuál era la naturaleza de Cristo. Todavía ellos no comprendían cuál era la idea ni el propósito original de Jesús. Ellos entendían que podían actuar como se actuaba en el Antiguo Testamento. Ellos entendían que se podía seguir actuando así, pero no comprendían que Cristo había venido con una asignación diferente. Él lo dijo: yo no vine a perder las almas, yo vine a ganar. Si no me quieren aceptar, que no me acepten. Ellos no están obligados a aceptarme. Si no me quieren recibir, que no me reciban. Ellos no están obligados a recibirme. Y es por eso que Jesús le dijo a sus discípulos: vayan y prediquen. Sí, pero a donde lo acepten, entren y prediquen. Donde no lo acepten, simplemente sacúdanse el polvo y váyanse. Todos tienen que entrar en discusión, no tienen que pelear, no tienen que mandar a nadie al infierno. Tranquilo. Ellos no están obligados a recibirme. Eso es una cuestión de la voluntad del ser humano. Tú deberías hacerte una pregunta, yo debería hacerme una pregunta. ¿Estoy avanzando como Dios quiere que avance?
¿Estoy creciendo como Dios quiere que yo crezca? ¿Estoy estropeando la unción? ¿Estoy contaminando el don? ¿Estoy contaminando la asignación? ¿Estoy transmitiendo vida o estoy transmitiendo muerte? ¿Estoy restaurando o estoy destruyendo? ¿Qué yo estoy haciendo con lo que el Eterno ha puesto en mis manos? ¿A quién estoy edificando? ¿A quién estoy edificando? ¿A quién estoy edificando? ¿Qué estoy haciendo con lo que el Señor ha puesto en mis manos? ¿Qué estoy haciendo? Vamos a dejarlo hasta aquí por hoy. Estamos tratando los espíritus incorrectos. Identificándolos. Está el espíritu de orfandad, está el espíritu de sicario. Hay otros tantos espíritus también que sería bueno identificarlos y que sería bueno también lidiar con ellos y que sería bueno también sanar de ellos para que podamos llegar al destino profético al cual el Señor nos ha asignado. La paz del Señor te cubra grandemente.